Para 10º grado, antes de iniciar con lo que es la introducción a la trigonometría, vamos a hacer un repaso de semejanza de triángulos. Vamos a recordar los criterios de semejanza de triángulos y para eso tenemos algunos ejemplos claros. Entonces, en el primer criterio nos dice que si los tres lados de dos triángulos son proporcionales, entonces esos dos triángulos son semejantes. Para eso debemos comparar los lados de dichos triángulos y verificar que la razón de sus lados sea la misma, para poder decir que los triángulos son semejantes. Recordemos que semejanza, que el concepto de semejanza es que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque su tamaño sea diferente. Todo lo mismo sucede en los triángulos. Dos o más triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales y sus ángulos son iguales. Entonces vamos a comprobar o vamos a probar el primer criterio de semejanza de triángulos. Entonces, si podemos observar, este lado de este triángulo tendría que ser proporcional a este. Entonces vamos a decir que 10 es a 5. También vamos a decir que este lado que mide 8 tiene que ser proporcional a este que mide 4. Y el último sería este con este que sería 4 es a 2. Hay que recordar que tenemos que tener un orden para colocar las razones. Si iniciamos con las medidas de este triángulo, entonces todas estas van a estar en la misma dirección. Entonces veamos, todo esto tendría que ser igual a la razón. 10 entre 5 es igual a 2, 8 entre 4 es igual a 2 y 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, podemos notar que la razón entre sus lados es la misma, es igual a 2. Por lo tanto, queda comprobado el criterio de lado, lado, lado para la semejanza de esos dos triángulos y la razón es a 2, lo que significa que este triángulo es 2 veces más pequeño que este, o al contrario, este es 2 veces más grande que este. El otro criterio que tenemos es lado, ángulo, lado. Este es un poco más fácil de comprender, ya que dice que si tenemos dos triángulos y en esos dos triángulos tienen un ángulo en común, y si los lados que forman ese ángulo son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Entonces bastaría con comprobar que los lados son proporcionales, porque a simple vista podemos notar ya que los ángulos sí son iguales. Entonces veamos, en estos lados entonces 15 es a 5 y 6, este lado, es a 2. Y todo esto va a ser igual a la razón. Entonces veamos, sería 15 entre 5, que sería 3, y 6 entre 2, que también es a 3. Por lo tanto, como la razón es la misma y el ángulo comprendido entre esos dos lados es el mismo, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Por qué criterio? Por el criterio de lado, ángulo, lado. Entonces el ángulo es igual y los lados que comprenden al ángulo son proporcionales. El último criterio que vamos a probar para la semejanza de triángulos es ángulo, ángulo, ángulo. Y es bien fácil de observar y además de comprobar, porque en este criterio nos dice que si tenemos dos triángulos y en esos dos triángulos los tres ángulos tienen la misma medida, entonces por obviedad los lados todos van a ser proporcionales y por ende los dos triángulos van a ser semejantes. Entonces podemos observar que los ángulos tienen la misma medida, aunque las figuras tienen diferente tamaño, obviamente, ¿verdad? Bastaría también con saber que solo dos de los tres ángulos son de la misma medida para saber que los dos triángulos son semejantes. Obviamente, si este mide 60, este mide 50, este 60 y este 50, entonces a la fuerza siempre el ángulo que faltaría siempre mediría 70. Entonces, aunque no conociera la medida de este ángulo, pero si conociera la de estos dos, se podría probar también el teorema. Solo que ya no le llamaríamos A, sino que solo le llamaríamos ángulo, ángulo, porque solo serían dos ángulos. Por obviedad, el tercero tendría que tener la misma medida. Vamos a concluir con el teorema de Tales.
el teorema de Tales nos dice que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Entonces el triángulo dado es el triángulo grande que yo tengo en azul. Y tracé una línea paralela a este segmento que yo le tengo nombrado con X. Este segmento en rojo es paralelo a X. Entonces el triángulo que encontré, que sería este, automáticamente por el teorema de Tales sería semejante con el ángulo grande que me dieron, el ángulo que tengo en el triángulo que tengo en azul. Entonces hay unas letras que nos dan un montón de problemas porque casi nunca sabemos cómo utilizarlas, pero haciendo este esquemita es una forma fácil de escribirlas. Nos sirven para escribir las razones de los dos triángulos que ahora tengo, el triángulo grande y el triángulo pequeño que tengo acá. Entonces vamos a nombrarle a este punto A, vamos a decir ABC, para este triángulo nuevo que yo formé. Y a este punto le vamos a decir, o a este lado le vamos a poner aquí B', porque va en la dirección de B. Y a este le vamos a colocar C'. Entonces para denotar esas razones, entonces vamos a trabajar con los dos triángulos que tenemos. Entonces si vemos este segmento grande, desde A hasta B', es correspondiente con AB del triángulo pequeño. Como empecé a escribir las del triángulo grande, así debo de seguir escribiendo las demás razones. Entonces vamos a decir que el lado AC' del triángulo grande, ¿sí?, es correspondiente con AC del triángulo pequeño. Y lo escribimos. AC' correspondiente con AC. Y también el lado B' hasta C' sería correspondiente con ¿quién? Con BC del triángulo más pequeño. Entonces decimos B', C' correspondiente con BC. Esa es una forma fácil de trabajar con estas letras que a veces son un poco tediosas. Entonces ahora veamos si ya tuviéramos que trabajar de forma numérica con algún par de triángulos que sean semejantes. Por ejemplo, en este caso tengo una cota para el triángulo más grande y me dice que mide 15 centímetros. Y tengo esta cota para el triángulo más pequeño y me dice que mide 10 centímetros. Si nos fijamos, este segmento desde A a C' es correspondiente ¿a quién? A AC del triángulo pequeño. Entonces yo podría sustituir esos datos. Y como el dato que necesito encontrar es este valor, porque si nos fijamos mide X, o sea, está desconocido. Y este lado, B, desde B' hasta C', es correspondiente con BC. Entonces yo también podría escribir esa razón. Es más, ya la tenemos acá, ¿verdad? Ahora vamos a sustituir. Entonces decimos que 15 es a 10, como X es aquí a 6. Y ahora resolvemos. Como es una razón, podemos resolverla multiplicando en forma de cruz. Entonces decimos 15 por 6. Tenemos 15 por 6, que es igual a 90. Y tendríamos 10 por X, que sería 10X. Despejamos y nos quedaría que X es igual a 90 sobre 10. Y eso es igual a 9. Entonces el dato desconocido, o el valor de B' a C' sería igual a 9. Entonces X igual a 9. Si eso es cierto, entonces las razones de esos lados tendrían que ser las mismas. Entonces, como ya podemos sustituir el valor de X, nos quedaría que 15 es a 10. Y X vale ¿cuánto? Descubrimos que vale 9. Entonces 9 es a 6. Veamos las razones de esos lados y veamos si es correcto. Entonces tendríamos 15 entre 10, que sería 1.5. Y tendríamos 9 entre 6, que también es 1.5. Entonces descubrimos que la razón del triángulo grande
al triángulo pequeño es de 1.5.